iPhone 6S versus iPhone 10S o iPhone XS en pleno 2023. Vamos a hacer una prueba de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos que se llevan ya 3 años de diferencia. Los dos están completamente apagados, así que vamos a iniciar con la prueba de encendido. Vamos a ver cuál enciende primero. 3, 2, 1, ahora. El iPhone 6S siempre muestra el logo primero y enseguida el iPhone 10S. Y encendió primero el iPhone 10S y enseguidita venía el iPhone 6S. Todas las aplicaciones están cerradas, todas las aplicaciones están actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a entrar en el Geekbench y vamos a ver cómo están las cosas aquí. El iPhone 10S modelo 2018 con la versión de iOS 16.4 tenemos el procesador A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM. En el iPhone 6S modelo 2015 tenemos la última versión de iOS 15.7.5, que es la última versión compatible con este dispositivo hasta el momento. Tenemos el procesador A9 y 2 GB de memoria RAM. Claramente el iPhone 10S es mucho mejor que el iPhone 6S. La intención de este video es ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos que se llevan 3 años, como ya les había dicho. Vamos a empezar con las aplicaciones nativas. Primero el iPhone 10S, pero de igual forma con estas aplicaciones no hay mucha diferencia que digamos. Así que este video es prácticamente solo por entretenimiento. Vámonos ahora con Snapchat. El iPhone 10S muy por delante del iPhone 6S. Vámonos ahora con YouTube. El iPhone 10S y también muy por delante del iPhone 6S. Vámonos ahora con Pinterest. Vemos como el iPhone 6S está cargando mucho más rápido, aunque en Pinterest sí no hubo mucha diferencia que digamos. Vámonos ahora con Facebook. Y en esta ocasión sí cargó primero el iPhone 6S, pero me parece que fue más bien el contenido que cargó primero. Vámonos ahora con Instagram. El iPhone 6S cargó primero el contenido que el iPhone 10S. Eso ya es dependiendo un poco de la conexión a internet que tengamos. Vámonos ahora con Twitter. Twitter abrió primero en el iPhone 10S, pero el contenido lo cargó primero en el iPhone 6S. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone 10S carga prácticamente instantáneo. Vámonos ahora con SpeakTest, pues a comparación con el iPhone 6S. Listo, vámonos ahora con TikTok. Y pues mira que el iPhone 6S tampoco se queda tan mal que digamos. Vámonos ahora con Tumblr. Listo, el iPhone 10S lo cargó primero como debe ser. Vámonos ahora con Netflix. Pero como les digo, el iPhone 6S viene aquí atrásito apenas. Vámonos ahora con Spotify. Prácticamente iguales los dos. Vámonos ahora con Amazon. El iPhone 10S lo cargó bastante rápido. Y detrás viene el iPhone 6S. Vámonos ahora con eBay. El iPhone 10S como debe de ser. Y después viene el iPhone 6S. Vámonos ahora con Mercado Libre. Ya lo tenemos abierto en el iPhone 10S. Y ahora ya viene el iPhone 6S. Ahora ya vamos a pasarnos con los juegos. Vamos a ver qué tanta diferencia hay aquí. Probablemente haya alguna diferencia bastante grande. Vamos a empezar entonces con Temple Run y vemos que el iPhone 10S ya lo tiene abierto prácticamente. Y atrás viene el iPhone 6S. Vamos a hundirle play. Con el iPhone 10S no vas a encontrar ningún tipo de trabas, caídas de fotogramas ni nada de eso, pero con el iPhone 6S sí que lo vas a notar en algunas ocasiones. Vámonos ahora con Temple Run 2. Aquí ninguno de los dos dispositivos está descargando contenido porque ya los había descargado antes. Ya lo tenemos abierto en el iPhone 10S.
Seguimos esperando por el iPhone 6S. Y ahora sí, ya viene el iPhone 6S. Vemos que con este juego sí hubo una diferencia más grande, y como puedes ver aquí en la animación del inicio, el iPhone 6S tiene un poco más de trabas que el iPhone 10S. Vamos a unirle play a ambos. Bien, vámonos ahora con Subway Surf. Fíjate nada más lo rápido que está cargando en el iPhone 10S. Seguimos todavía esperando por el 6S. Y ahora sí, ya abrió el iPhone 6S. Vamos a hundirle play a ambos. Fíjate como en algunas ocasiones se caen los fotogramas en el iPhone 6S. Vámonos ahora con lo que es el Free Fire. El iPhone 10S ya lo tenemos completamente cargado. Seguimos esperando por el iPhone 6S. Seguimos todavía esperando por el iPhone 6S. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone 6S. Vemos que con este juego sí hubo una diferencia bastante notable. Vámonos ahora con PUBG. Ya lo tenemos prácticamente abierto en el iPhone 10S. Bueno, aquí no alcancé a ver muy bien qué fue lo que pasó. Sí, cargó primero en el iPhone 6S, quizás estaba descargando algo en el iPhone 10S, aunque ya los había abierto antes. Ustedes son los que juzgan, así que déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Recuerden que son 4 GB de memoria RAM para el iPhone 10S y 2 GB para el iPhone 6S. Ahora vámonos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones han cerrado o qué aplicaciones mantienen abiertas. Vámonos ahora con Free Fire, en ambos abiertas. Vámonos ahora con Subway Surf, en ambos abiertos. Vámonos ahora con Temple Run 1. En el iPhone 10S está abierto y en el iPhone 6S estaba completamente cerrado. Vámonos ahora con Temple Run 1. Cerrado en el iPhone 6S, abierto en el iPhone 10S. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto en ambos. Vámonos ahora con eBay, abierto en ambos. Vámonos ahora con Amazon, abierto en ambos. Aunque el iPhone 6S tarda un poco más en reaccionar. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos. Vámonos ahora con Netflix, abierto en los dos. Vámonos ahora con Tumblr, abierto en los dos. Vámonos ahora con TikTok, cerrado en ambos dispositivos. Vámonos ahora con SpeakTest, abierto en ambos. Vámonos ahora con Twitch, abierto en ambos. Vámonos ahora con Twitter, abierto en los dos. Vámonos ahora con Instagram, cerrado en el iPhone 6S y abierto en el 10S. Vámonos ahora con Facebook, abierto en los dos. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos. Vámonos ahora con YouTube, abierto en los dos. Y vámonos por último con Snapchat, abierto en los dos. Vemos que sí hay una diferencia bastante notable entre el iPhone 10S y el iPhone 6S. Pues bueno, son 3 años de diferencia. Tenemos 2 GB de memoria RAM extra en el iPhone 10S,
Pero de igual forma el iPhone 6S se está defendiendo bastante bien a pesar de todos los años que ya tiene y también a pesar de que ya no está actualizado a su última versión, a comparación con el iPhone XS, que sí tenemos disponible la última versión de iOS 16. Bien, eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.